Entonces, ustedes o anteriormente trabajaron con filtros analógicos. Dentro de los filtros analógicos, ustedes una de las principales desventajas que se tenía, se puede decir, que si ustedes querían modificar la frecuencia o que si ustedes querían modificar el, el orden, la frecuencia de trabajo, el orden, el tipo de filtro, pues iban a tener que realizar lo que viene siendo un ajuste, una modificación de hardware. Eso pues no es muy práctico, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues nosotros vamos a tener que estar cambiando constantemente, ¿no? Y el tenerlo digital, si bien podríamos tener ahí algunos problemas y tener que hacer una modificación de programa, pero pues es más sencillo, ¿no? A tener que realizar un ajuste en hardware, ¿no? El hardware por lo regular puede ser un poco más tardado. Entonces, nosotros vamos a encontrar una principal diferencia que entre los filtros digitales y los filtros analógicos va a ser la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad, pero en sí el diagrama de bloques va a ser exactamente el mismo. Dejen compartir pantalla. Y me confirman, ¿no? Por favor, cuando ya se visualice. Ya, profe. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, los bloques, eso pues ya totalmente es repetitivo. El diagrama de bloques simplificado es igual para filtros analógicos, para filtros digitales. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Lo revisamos cuando estamos trabajando o cuando estamos revisando lo que es la teoría de lo que viene siendo la parte de adquisición de datos, ¿no? Entonces, eso pues ya realmente nada más lo vamos a mencionar muy rápido. Entonces, nosotros tenemos nuestra entrada, tenemos un filtro, nuestro convertidor, nuestro DSP que nos va a permitir realizar el procesamiento digital de señales, nuestro convertidor digital analógico y por ahí podríamos tener a lo mejor un filtro de salida, dependiendo, ¿no? De lo que nosotros queramos mostrar. ¿Qué quiere decir? Pues probablemente el enfoque de este filtro inicialmente a lo mejor puede ser minimizar ruido, ¿no? Y acá a lo mejor lo que nosotros queremos hacer ya es mostrar algo, ¿no? Como puede ser a lo mejor si estamos trabajando con un ecualizador, pues entregar más bien una frecuencia, ¿no? Una frecuencia determinada. Entonces, dependiendo, pues obviamente donde esté ubicado el filtro, obviamente debería de ser lo que nosotros estemos tratando de filtrar, ¿no? Dentro de un comparativo de manera muy rápida, lo que podemos lograr es con los filtros digitales, son ciertas características que no vamos a poder conseguir con los filtros analógicos, como puede ser una, una respuesta de fase exactamente lineal. Como ustedes saben, el nosotros tener que agregar hardware, cuando ustedes están trabajando con sus amplificadores operacionales o con sus transistores, ustedes al agregar el orden, ustedes lo que están haciendo es agregar electrónica en la periferia. Entonces, si todos tienen o se ven afectados por la temperatura, pues obviamente todo nuestro sistema se verá afectado. Algo que no pasa con los filtros digitales, y también por ahí podemos hacer algunas normalizaciones, podemos hacer cierto tipo de cosas que con los analógicos no vamos a poder hacer. Permítanme, nada más confírmenme si esto no, ya lo vimos. Esto ya lo vimos, ¿no?
Sí, profe, ya vimos eso de las Sí, ¿verdad? frecuencias. Entonces vamos a pasar directamente a los filtros FIR. Es que aquí tenía una nota y ya lo habíamos visto, ¿no? Esto es lo que no hemos visto, perdón. Dentro de lo que ustedes investigaron, ustedes revisaron que en los filtros digitales y los filtros analógicos, ustedes van a encontrar dos tipos, que vienen siendo el FIR y los filtros IR. Dentro de lo que investigaron, alguien de ustedes que me pudiera decir cuál es la principal diferencia entre un filtro FIR y contra un filtro IR, ¿no? Alguien por ahí que recuerde de lo que ustedes investigaron. Que la respuesta de uno era infinita y la otra era pues limitada, ¿no? Ok. ¿A qué creen que se deba eso? A que sea la respuesta infinita y la respuesta limitada, ¿no? Alguien que por ahí alguien que tenga alguna idea. No, profe. La principal característica sí es esa. ¿Y la razón cuál es? La razón de los filtros IR, o la razón por la que nosotros tenemos ahora sí que la posibilidad de tener una respuesta finita, es de que nosotros vamos la salida, y nosotros esto lo vemos como H, para que coincida, HZ, ¿no? Pues le vamos a poner HZ, XZ y YZ, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener, para todo esto, vamos a tener nosotros una salida. Para todo lo que yo le introduzca, vamos a tener una salida. Pero para que se pueda aplicar un filtro, pues finalmente alguien me puede decir, bueno, pues a todo lo que yo le haga algo, me va a dar una salida. Pero una salida que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué es la principal característica? Pues que para todo esto nosotros vamos a tener una salida. Pero habíamos comentado, no sé si aquí, en esta parte, que eran causales y son, por lo tanto, invariantes en el tiempo. Y por lo tanto, pues trabajan de manera lineal. Entonces, de esa manera, pues se aplicaba el principio de superposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder aplicarle filtros, pues principalmente a los sistemas que son causales, lineales e invariantes en el tiempo. ¿Para qué? Para que la respuesta al escalón unitario, pues la respuesta al escalón unitario nos va a dar todas las posibles salidas. Al nosotros introducir un escalón unitario, vamos a poder conocer su respuesta. Esto es para los filtros FIR. Para los filtros IR, pues lo que nosotros vamos a tener es que nosotros necesitamos conocer la salida. Necesitamos una retroalimentación, ¿sale? Entonces, pues, ¿cuál es la principal ventaja de unos y otros? Pues, principalmente, estos son bastante sencillos de implementar porque no requerimos salidas. No requerimos conocer la salida de nuestro filtro. Y en este caso, pues sí, nosotros necesitamos la salida. Las ventajas de que a lo mejor con orden menor, de orden n, aquí necesitamos, para aplicar exactamente lo mismo, necesitamos órdenes mayores para hacer esto. Actualmente con los softwares computacionales no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque la computadora nos va a resolver ese problema. Pero antes, que se hacía manual,
es un problema que tengamos filtros de orden de 17, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que se hace es una convolución. Y si estamos trabajando con ecuaciones diferenciales de orden n, pues obviamente también se tiene que complicar lo que viene siendo la convolución. Y acá, pues con órdenes menores, como sabemos la salida o sabemos qué buscamos, de esta manera pues necesitamos órdenes menores. Bueno, esa es la principal diferencia y lo que se le conoce o la diferencia principal es la recursividad, ¿no? Podemos identificar unos y otros, ¿no? A través de eso, pero de manera, bueno, esto lo dejo por ahí para que ahí se quede como nota, ¿no? Principalmente es eso, ¿no? Que nosotros no necesitamos conocer salidas, ¿no? Entonces, pues la programación pues también debería de ser más sencilla, ¿no? Porque realmente casi son igual de sencillas. Bueno, entonces vamos a comenzar con los filtros FIR. Dentro de los filtros FIR, pues obviamente su nombre nos dice, o el nombre es que es respuesta finita impulsiva, ¿no? Entonces, ¿por qué también igual se dice que se puede decir que es finita? Pues porque de todas formas, todos los sistemas lineales, pues vamos a tener una salida, aunque pues se podría decir que están limitados en una ventana, pero van a tener su respuesta al impulso unitario. Vamos a poder conocer todas las salidas posibles. Bueno, ese es el nombre. Y si le entrada es una señal de impulso, la salida tendrá un número finito de términos no nulos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener términos no nulos. Que nosotros, cuando trabajamos con una función, si nosotros estamos trabajando con x cuadrado, bueno, no con x cuadrado, estamos trabajando con una función lineal, nosotros no vamos a tener términos no nulos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a tener asíntotas. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que no vamos a tener, que vamos a tener términos no nulos, ¿no? Siempre vamos a obtener un valor. La función de transferencia es la siguiente, la que tengo escrita en este punto. Y realmente pues está bastante sencilla. Si se fijan, pues prácticamente se reduce a la definición de convolución. Pero vamos a ir un poco más allá. Esto pues realmente es una sumatoria, ¿no? Finalmente es un dato que nosotros vamos a ir aumentando y acá es el límite. Y de acá, pues si esta es la entrada, y aquí lo que nosotros nos dice es qué entrada es menos el intervalo, esto también va a ser conocido, ¿no? Si lo traducimos a un convertidor análogo digital, este es el muestreo 1, y dependiendo del valor de acá, es el muestreo. ¿Qué quiere decir? Muestreo 1, el muestreo actual, el muestreo anterior, el muestreo anterior, o el muestreo actual menos 2, así, etcétera. Lo que vamos a tener es que son diferentes muestreos. Y de esa manera vamos a poder obtener nuestra salida. Pero, ¿qué es lo que no conocemos? Lo que no conocemos es este coeficiente. Entonces, si yo les dijera que esto, pues prácticamente nosotros nos lo va a entregar el problema, pues realmente la programación de esto es bastante sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a muestrear una señal y la vamos a multiplicar por algo y la vamos a sumar. A eso se reduce realizar un filtro en cualquier programa, ¿no? Esto es hacer un filtro FIR digital, ¿no? ¿Y de dónde vamos a obtener estos valores? Pues lo ideal es que nosotros realicemos el proceso para obtener los coeficientes a través de la convolución y dependiendo del tipo de método que nosotros vayamos a utilizar, obtenemos los coeficientes. Pero es un proceso que es bastante largo. Entonces, para eso, pues están los software computacionales como puede ser MATLAB. Bueno, entonces la principal bondad que se tiene al trabajar con sistemas lineales y causales es que nosotros vamos a poder representar las funciones de transferencia de esta manera. Y si nosotros podemos representar las funciones de transferencia de esta manera, pues si se fijan es bastante sencillo trabajarlas y pues más que nada programarlas, ¿no? Entonces,
el orden n o n nos determina el orden. ¿Qué quiere decir? Voy a aplicar un filtro muy sencillo, como el que se aplicó como ejercicio introductorio al inicio, pues nada más tenemos un coeficiente. Después, si queremos aumentar el orden para extraer mejores las características, simplemente vamos a hacer otra iteración y de esa manera nosotros vamos a tener un filtro de segundo orden y así sucesivamente. Entonces, aquí si se fijan, es muy fácil realizar filtros de orden 20 y electrónica, pues un filtro de orden 20, pues ahí los encargo, va a llevar un ratito hasta para hacer los cálculos, para hacer la circuitería, etcétera, ¿no? Entonces sí, no está tan sencillo hacerlo analógico y hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí en ningún momento depende de la respuesta, ¿no? O de un valor retroalimentado. Entonces, dado esto que se comenta, el filtro que nosotros, o el que se realizó, el filtro EMA, consideran que está dentro de los filtros FIR o estaría dentro de los filtros IR. Si recordamos, lo que se hizo era y era la entrada X de N, que estaba multiplicado a alfa. No recuerdo si es más o menos. Y nosotros tendríamos 1 menos alfa por Y menos 1. ¿Dónde creen que entraría? ¿Dentro de los FIR o entraría dentro de los IR? IR, ¿no? Por el término que tiene ahí. Pues estaríamos obteniendo necesitaríamos la salida, ¿no? Necesitaríamos una retroalimentación. Entonces, pues por ahí, si lo clasificamos, entraría ahí, ¿no? Entonces está bastante sencillo identificarlo, ¿no? Bueno, retomando acá la parte del filtro FIR, les comentaba, el orden lo determina las iteraciones que nosotros vamos a tener. Entonces, si ustedes a esto le aplican la transformada Z, pues la van a poder representar de esta manera. ¿Para qué nos sirve a nosotros aplicar la transformada Z? Pues por ahí lo que nosotros habíamos dicho es que nosotros vamos a poder determinar los polos y los ceros. Entonces, ¿alguien recuerda? Bueno, los polos y los ceros y la estabilidad del sistema. Entonces, dentro del plano Z, nosotros vamos a poder visualizar polos y ceros. ¿Alguien recuerda cómo se dibujan los polos y cómo se dibujan los ceros en el plano Z? Hay que recordar que era una tachita y un circulito, ¿no? Entonces, si ustedes tenían una ecuación como esta, que esta es la función de transferencia ya aplicando la transformada Z, realmente esto que está aquí es como tener Z a la menos K, ¿no? Pero, bueno, si ustedes obtenían las raíces de esto y obtenían las raíces de esto, pues obviamente unos son polos y otros son ceros. Si yo les dijera que en esta función de transferencia de los filtros FIR solamente podemos ubicar ceros, ¿en dónde estaríamos o de cuáles estaríamos obteniendo las raíces? ¿De esto o de esto? O más bien cambiamos un poquito la pregunta para que se entienda. Supongamos que ustedes tienen esta función.
Y aquí tenemos x quinta más 2. Supongamos que las veamos por separado, ¿no? Y ustedes quieren obtener cuándo se hace 0 esto de aquí. Y cuándo se hace 0 y 0 esto de aquí. Pues obviamente ustedes lo que van a obtener son las raíces de esto, ¿no? Entonces cuando x toma el valor o ese valor, pues esto de aquí se va a hacer 0. Y el resultado pues me va a dar 0. Pero si lo de abajo se hace 0, me va a dar indeterminación, me va a dar infinito. Entonces quiere decir, o bajo ese entendido, que nosotros cuando estemos trabajando con este tipo de filtros, esto de aquí, si dijimos que nunca va a tener datos no nulos, entonces esto siempre va a ser 1. Y solamente estaríamos trabajando con esta parte. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes vean diagramas o pues sí, diagramas en el plano Z de un filtro FIR, el filtro FIR no debe de tener polos, solamente debe de tener ceros. Y también otra característica va a ser que estos van a ser, cuando ubiquen un 0, van a encontrar otro 0 o va a venir en pares, perdón. Va a venir en pares, donde va a ser su conjugado. Y si lo visualizamos en el plano Z, permítanme un momento. Una disculpa por ahí. Bueno, entonces ustedes van a tener va a venir en pares. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ubican este 0 que está aquí, ustedes van a tener o va a venir otro conjugado que va a estar ubicado y va a ser simétrico, ¿no? Porque es conjugado. Entonces, si ustedes como si doblaran esto que está aquí, ustedes van a encontrar los dos polos. Pues, ¿para qué nos sirve esto? Pues simplemente para poder determinar si nuestro sistema va a ser estable. ¿Qué quiere decir? Pues no necesariamente el agregar orden. Antes se creía que mientras más agregamos orden a los filtros es mejor. Pues sí, pero no necesariamente siempre aplica, ¿no? Pudiéramos estar aumentando los orden, aumentando de orden y por ahí caer en la inestabilidad de nuestro sistema, que no fuera tan estable, ¿no? Para ciertas frecuencias. Entonces, pues principalmente para eso nos ayudan, ¿no? Pero aquí lo importante es que ustedes puedan determinar, puedan identificar dentro del diagrama del plano Z si nosotros estamos trabajando o corresponde a un filtro FIR o un filtro IR, ¿no? Y esto que les comento, pues está dado por esta propiedad, que lo único que nos dice es que son poliformos. Permítanme, dejen ver el término correcto. Bueno, al término que ahorita no tengo en mente es esto, ¿no? Que siempre viene en pares. ¿Vale? Tienen uno conjugado y uno igual, entonces se lee igual de un lado hacia otro. No, por ahí se me fue el término, ¿no? Empieza con P, creo. Poliel. Bueno, no sé, se los debo. Entonces, hasta aquí no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda. Ahorita pudiera parecer así como que medio
reborujado, trabado, complejo, pero vamos a ver que realmente esto es bastante sencillo, realmente, porque no nos vamos a meter hasta el punto de obtener los coeficientes de manera manual. Eso, pues sería bueno a lo mejor que alguien lo conociera, pero es como tratarles de decir que vamos a hacer, en lugar de que haga multiplicaciones, que siempre vamos a hacer sumas, ¿no? Entonces, que no pueden hacer multiplicaciones y que tienen que hacer sumas. Algo tan absurdo como eso es igual a esto, ¿no? Que ya hay software que nos permiten realizar y obtener los coeficientes, entonces no vamos a tratar de hacer convoluciones de manera manual. Vamos a obtener los coeficientes a través de software, vamos a aplicarlos y vamos a ver ciertos comportamientos, ¿no? Que nos interesan para fines prácticos, ¿no? Porque realmente pues, la materia está más orientada a implementar este tipo de filtros en alguna aplicación ya real, ¿no? Entonces aquí, pues si lo vemos a manera de diagrama, es bastante sencillo. ¿Qué quiere decir? Imagínense que aquí es nuestro primer muestreo y pues es nuestro coeficiente, ¿no? Después tenemos otro muestreo y pues tendremos que obtener otro coeficiente, otro muestreo y otro coeficiente. Y al final, cada uno de estos muestreos ya multiplicados por el coeficiente, nosotros vamos a obtener nuestra salida. Esta es una representación gráfica de lo que viene siendo nuestro filtro FIR. Es lo que les comentaba. Si nosotros, veanlo de esta manera, si yo les doy tres coeficientes, el coeficiente es 0.1, 0.2 y 0.3, pues simplemente lo que se tiene que hacer es este dato que está aquí, o ese coeficiente, perdón, se va a multiplicar por el muestreo actual. Por el muestreo actual menos 1 y por el muestreo actual menos 2. Y de esa manera ustedes tienen aplicado su filtro. Entonces realmente no es tan complicado. Lo complicado sí es obtener los coeficientes. Eso realmente, si lo hacen de manera manual, pues sí va a ser complicado, porque hay que aplicar una convolución. Entonces, para que ustedes puedan aplicar el filtro también hay diferentes tipos de métodos. Por ahí lo que ustedes revisaron es que ustedes pueden tener diferentes tipos de métodos. Ahorita solamente por mencionar algunos o por poner algunos, ahí puse lo que viene siendo el método de ventanas, donde dentro del método de ventanas nosotros podemos tener diferentes tipos de ventanas. ¿Qué quiere decir? Que a nuestro filtro, a nuestra función de transferencia, todavía, perdón, le vamos a aplicar la convolución para poder obtener ciertas características. Véanlo de esta manera, una ventana que es lo que nos va a permitir es determinar qué nos interesa o no. Prácticamente es clasificación. Esta parte nos interesa, sí, esta parte nos interesa, no. Pero esto forma parte del método para obtener los coeficientes. Entonces, dependiendo el método, vamos a utilizar el de ventana y el tipo de ventana. Entonces, después de que nosotros realicemos eso, aquí nosotros, ahora sí, vamos a obtener coeficientes. Y dentro de este método que ustedes revisaron por ahí, o los métodos de diseño de los filtros, pues está donde ustedes van a poder determinar cuál método es mejor dependiendo del tipo de filtro que es. Si es pasa bajas, pasa altas, rechazo de banda, también la frecuencia de muestreo, la frecuencia de corte, son algunas de las cosas que se les piden en los softwares para poder obtener los coeficientes, ¿no? Entonces, lo más complicado en este punto va a ser obtener los coeficientes. ¿Y cómo los vamos a obtener? Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple. Para eso me voy a apoyar de MATLAB. Entonces, me cambio de dispositivo, o más bien dejen inicio sesión en el otro.
Voy a dejar de compartir esto. ¿Me pueden confirmar si ya se visualiza, por favor? La otra pantalla. Yo aún no la veo, profe. Ah, justamente ya. Ok. Una broma. Bueno, MATLAB, por ahí todos tienen licencia. Hay muchos softwares que pueden hacer esto. Pues obviamente esto ya está muy estudiado. Entonces, pues hay gente que se dedica a hacer esto, ¿no? A mejorar cierto tipo de filtros porque hay ciertas características que no podemos obtener con lo que ya está hecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues antes era un poquito complicado poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y no había este tipo de software que ya nos dan los coeficientes. Hay gente que se dedicaba a obtener los coeficientes para poder extraer ciertas características. Un ejemplo, muy probablemente a ustedes no les tocó, pero cuando empezaron los celulares, estos asistentes de voz, como puede ser Siri, como puede ser de Google o Alexa, cuando comenzó esto en los teléfonos, si usted antes se tenían que grabar, bueno, creo que ahora también, no estoy seguro, ¿verdad? Tienen que grabar su voz, ¿no? Creo que sí. Algunas frases para que las pueda identificar el celular. Antes, pues, si por ejemplo ponían, voy a tomar el nombre de alguien de ustedes, llamar a Iván, ustedes lo tenían que guardar y simplemente cuando querían llamar a Iván lo decían, pero tenían que haberlo grabado antes, ¿no? Así es como empezó esto de los celulares a identificación de voz. ¿Cuál era el principal problema en ese tiempo? Que si ustedes lo grababan, por ejemplo, ahorita que yo estoy en mi casa y no hay ruido, o pues teníamos un sonido muy claro, pero después ustedes querían llamar a Iván desde, no sé, desde el cine, desde una calle muy concurrida, eh, todo el ruido exterior hacía que no se pudiera identificar. Actualmente, pues, o había gente en su tiempo, estamos hablando de 10, 15 años antes, o hace 10, 12 años, la gente se dedicaba a resolver este tipo de problemas, ¿no? Que mejorando el filtro para poder minimizar el ruido. Y pues ya ha habido bastante avance, ¿no? Entonces, actualmente, pues sí les pide algunos datos, ¿no? O repetir algunos patrones cuando están configurando los asistentes, pero ya realmente es muy raro que no se los detecten, ¿no? Bueno, dependiendo el celular, hay varios factores, ¿no? Pero ya por lo regular, sí es muy fácil que ustedes puedan tener su asistente y les entiendan, ¿no? Entonces, ahí es donde se utilizan este tipo de filtros, ¿no? Y se modifican este tipo de filtros básicos para que ustedes puedan determinar ciertas características de una mejor manera. Entonces, pues nosotros nos vamos a enfocar en implementarlos en sistemas programables y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Por ahí haciendo algunas mejoras, etcétera. Bueno, para obtener los coeficientes, como les comentaba, la función de transferencia de un filtro FIR está bastante sencillo porque simplemente es es una multiplicación de un coeficiente por el muestreo, ¿no? Prácticamente es como si tuviera una ganancia o no. Entonces, para eso nosotros nos vamos a ayudar de la opción donde dice aplicaciones y nos vamos a ir a filtro designer. Si no les aparece, hay de dos, o no tienen instalado el toolbox, que es el toolbox, es el que está apareciendo ahí en pantalla, que es Signal Processing Toolbox.
para instalarlo, ¿cómo se haría? Pues se puede instalar desde aquí. Instalar app o instalar paquete. Y si no, sería poner el nombre que les decía allá arriba, que es filter. Si lo ponen, bueno, yo lo puse mal porque no era con mayúsculas la primera. Si lo ponen y no lo tienen instalado, aquí les va a aparecer una leyenda. Yo sí lo tengo, lo voy a cerrar. A los que no lo tienen les va a aparecer una leyenda. Si le dan clic, ahí debería de poderse instalar el Toolbox. Y si siguen teniendo problemas por ahí, pues me lo hacen saber, ¿no? Porque sí lo vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios. Entonces, de una o de otra manera, ustedes pueden inicializar esta pequeña aplicación, que es de bastante utilidad, ¿no? También se puede de manera manual, obviamente, pero pues esto es gráfico y si ya está hecho, pues lo vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, aquí lo que nos va a permitir es nosotros poder realizar diseño de filtros. Nosotros vamos a introducir lo que nosotros queremos, el tipo de respuesta, el método de diseño, el orden, principalmente las frecuencias, y nos va a calcular principalmente los coeficientes, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, aquí se fijan, nosotros podemos seleccionar el tipo de filtro o tipo de respuesta. Si es filtro pasabajas, entonces yo quiero un filtro pasabajas, aquí lo voy a seleccionar. Tenemos filtros IR y tenemos filtros FIR. Entonces aquí es el método, lo que les comentaba, ¿qué método vamos a utilizar para diseñar nuestro filtro? Yo les comentaba, podemos utilizar el método de ventana, pero no es el único. Están estos, la interpolación, la generalización, pues el de mínimos cuadrados, etcétera, ¿no? En este caso vamos a seleccionar el de ventanas, que son de los más populares. Dentro del método de ventanas, también podemos seleccionar el tipo de ventanas. Ahí les comentaba, tenemos un montón de ventanas. Probablemente, o muchos de ustedes lo vieron en teoría de comunicación de señales. Y si no, pues, ¿qué quiere decir? Este es el método de ventanas. ¿Y cuál tipo de ventanas nosotros vamos a utilizar? Dentro de las más comunes, pues, o la básica es la rectangular. Una que también es altamente utilizada es la Hamming y la Han. Bueno, también lo de Chebyshev y las otras, ¿no? O la triangular. Pero principalmente ahorita vamos a utilizar lo que viene siendo la rectangular. Entonces nosotros vamos a especificar el orden. Vamos a poner, por ejemplo, 17, o bueno, vamos a dejarlo en 10, para que no nos dé tantos valores. Todo esto, si se fijan, pues es bastante simple y estamos viendo parámetros básicos y pues ya, ¿no? Lo que nos faltaría determinar es la frecuencia de trabajo. Lo que sí es importante es que ustedes vean que hay unos softwares, les digo, MATLAB no es el único, pero aquí tenemos licencia de MATLAB, pues hay que utilizarlo. Entonces, puede ser normalizada o puede entregarla en Hertz. Entonces, nada más tener cuidado de qué es las unidades, ¿no? O puede ser por ahí en radianes. Entonces, pues nada más hay que tener eso, ¿no? Entonces, el método de ventana por lo regular lo que hace es muestrear un periodo para no... Entonces es de 0 a 2pi o de menos pi a pi. Y de ahí todo lo que cae ahí es lo que vamos de donde se hace la convolución. Para eso es la ventana, para extraer las características nada más de ese espacio. Pero aquí, pues bueno, vamos a tener a qué frecuencia vamos a estar muestreando y nuestra frecuencia de corte. Entonces, pues aquí nos hace un dibujito y simplemente nosotros estaríamos dando opción en diseñar filtro. Y pues ahí el programa hace lo que tiene que hacer y nos va a mostrar nuestra frecuencia contra nuestra ganancia, que es pues nuestra respuesta en magnitud. Y si se fijan, pues tiene este comportamiento, ¿no?
Y quiere decir que si se fijan, pues la magnitud por ahí se anda un poquito elevada, pero así es el tipo de filtro y de este orden. ¿Qué pasa ahora? Yo pongo orden 17. Pues vamos a ver si cae, ¿no? Si se fijan, cae un poquito. Y pues no sé, vamos a poner un orden de 50, ¿no? A ver qué es lo que pasaría. Y es esto, ¿no? Si se fijan, por aquí puede que la caída es muy más pronunciada, por ahí por la frecuencia corta, pero tiene estos picos, ¿no? Obviamente, si nosotros cambiamos el tipo de ventana, por ejemplo, para una Hammond, y hacemos exactamente lo mismo, pues tiene sus bondades, ¿no? Este tipo de ventana, pues por ahí en la literatura nosotros podemos encontrar la función de diferencia. Entonces, simplemente es hacer la convolución, pero pues lleva un rato, ¿no? Entonces, algunos tipos de ventana tienen ciertas bondades, pero si lo estuviéramos haciendo de manera manual, algunos tipos de ventana también lo que nos van a causar son algunos problemas, ¿no? Más complejidad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, nosotros, pues, ya iremos explorando uno u otro, ¿no? Entonces, ahorita le voy a poner la rectangular para comprobar y obviamente no tantos, no de tanto orden. Y a lo mejor aquí le pongo 1600 nada más. O bueno, y acá no lo muestro tanto, ¿no? Voy a poner de 10,000. 1, 2, 3, 4. Más o menos así, que casi es como estaba en un inicio, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos interesa? Primero vamos a comprobar en el plano Z lo que yo les comentaba. Aquí, pues nosotros podemos ver esto, ¿no? Si se fijan, nosotros estamos trabajando con 10, ¿no? ¿Cuántos polos debería de haber? Pues debería de haber 10. Perdón, ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y pues cayó aquí y el otro también cayó aquí. Lo que les decía que es simétrico, ¿no? Nosotros lo que vamos a determinar, si se fijan, es menos 0.96 su parte real, menos 0.96 su parte real, y la imaginaria pues simplemente es el conjugado. Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes pueden verificar uno u otro, dónde caen, y cuál es el comportamiento, ¿no? Bueno, aquí yo le voy a poner los 48, 2, 3, y aquí le voy a poner los 17,000, 1, 2, 3. Y pues si se fijan, es una herramienta muy, muy buena hasta cierto punto, porque lo que nos va a permitir es revisar la estabilidad. Entonces vamos a estar explorando con diferente tipo de orden para ver cuál es el comportamiento, por ejemplo, orden 5. Y pues cuál sería el comportamiento, ¿no? O orden 30. Y también cuál es el comportamiento, ¿no? Dónde caen los polos para ver nosotros el comportamiento. Otra cosa que nos permite visualizar esta herramienta es la respuesta al escalón unitario. Entonces, se fijan aquí, bueno, aquí no voy a poner tantos para poderlos contar. Aquí tengo, es un filtro de orden 10, pues debería de haber al menos, debería de haber 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ¿no? Entonces, pues debe tener esta es la respuesta al escalón. Y también, aquí nosotros vamos a poder respuesta al impulso. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Pero principalmente lo que nos interesa es nosotros revisar la estabilidad. Pero lo que más nos interesa es esto, ¿no? Que viene siendo a un lado de la I, que son los coeficientes para ese filtro. Entonces, nosotros tenemos estos coeficientes y estos coeficientes los vamos a poner en un vector para utilizarlos y vamos a aplicar nuestro filtro. Es bastante sencillo, creo yo.
Para poder obtener esto, pues simplemente hay que en File, en Export, y vamos a exportarlo pues a nuestra área de trabajo, ¿no? Aquí le voy a poner coeficientes y le damos a exportar. Aquí no va a pasar nada, pero aquí yo ya tengo todos los coeficientes y pues de aquí los puedo tomar, ¿no? De aquí o de donde sea, ¿no? Entonces aquí lo que nos va a interesar o para lo que vamos a utilizar MATLAB inicialmente es para obtener estos coeficientes. Y una vez que tenemos estos coeficientes, como ya vimos en la teoría, simplemente hay que hacer una suma de la multiplicación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este se multiplica por el valor muestreado actual, por el valor menos 1, por el valor menos 2, por el valor menos 3, por el valor menos 4 y se suman, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos nuestra salida de nuestro filtro y pues ya acabamos, ¿no? Entonces está bastante sencillo. Esto sirve como introductorio y también porque se me había pasado a decirles que necesitábamos ese toolbox. Entonces me gustaría por ahí que lo revisaran y les aparece este en su MATLAB, porque sí lo vamos a utilizar por ahí. Y estos coeficientes los vamos a meter al microcontrolador o al micro que es un DCP. Entonces, por ahí lo checan. Si tienen problemas para la instalación, pues me dicen, ¿no? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Yo me perdí en la... ¿Cómo lo exportó, profe? No sé si puedo repetir. Ah, sí, claro. Vamos te vas a archivo y aquí está control E o exportar. Y aquí lo que no, aquí esta herramienta principalmente, por eso se selecciona por automático coeficientes. Que pues teniendo los coeficientes ya tenemos todo, ¿no? Exportar pues al área de trabajo para poderlos copiar. Lo que pasa es que los podemos estar, no sé si, no, pues de hecho ni los podemos copiar. Entonces es al área de trabajo, pero de MATLAB. Y aquí, ¿qué es lo que queremos exportar? Pues son los coeficientes. Y en esta lo que se pone es el nombre de la variable con la que los quieres exportar. Por ejemplo, aquí yo tengo un filtro pasabajas, ¿no? Entonces le voy a poner pasabajas y lo voy a exportar. Entonces, si yo después lo utilizo un pasa altas, por ejemplo, y hago el diseño del filtro, pues ahora voy a exportar, pero le voy a poner pasa altas. Pasa altas. Aquí es el nombre, ¿no? Entonces lo exportamos. Y aquí yo tengo mis dos coeficientes para un filtro pasa bajas y otro para filtro pasa altas para la misma frecuencia, mismo método, misma ventana. Simplemente uno es pasa altas y otro es pasa bajas. Y ya de aquí, pues obviamente los podemos ahora sí exportar a un Excel o los podemos hacer lo que queramos. Entonces está bastante sencillo obtener los coeficientes, ¿no? Y pues aquí también están los, que también es simétrico, porque finalmente es un filtro fijo. Entonces, no sé si, yo creo que sí se resolvió, ¿no? La duda, no sé. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga dudas, comentarios, sugerencias? Ok. Bueno, por lo regular a ustedes les ha tocado que las clases duran un poco menos debido a que tomo las notas que están dentro de
del otro grupo, por ahí me tardo más en lo que estoy tratando de explicar. Entonces, igual si voy un poco rápido, pues por ahí me lo hacen saber. Por ejemplo, estos diagramas o lo que se explica con el otro grupo, pues lo voy escribiendo, ¿no? Entonces, por eso me tardo un poco más. Y con ustedes voy avanzando un poco más rápido. Si sienten que va un poco muy rápido, pues nos detenemos un poco. Ahorita estamos en la parte teórica. Les comentaba, aquí el objetivo, pues obviamente sí es diseñar filtros, ¿no? Pero y es parte del procesamiento digital de señales. Pero como tal, la materia sí está orientada un poquito más a la implementación. Entonces no nos vamos a detener en hacer esto, ¿no? En hacer la convolución de manera manual, porque realmente sí es bastante largo el proceso y no es tan sencillo. Nos vamos a basar de esto y lo que vamos a hacer, pues vamos a tener que apoyarnos de esto para nosotros poder trasladar esta información al microcontrolador. Entonces, pues hoy sí los voy a dejar salir un poco antes para no, porque ya lo que sigue es un pequeño ejercicio dentro de MATLAB para estar probando algunos filtros. Lo que yo les dejaría de tarea es de que, bueno, antes de eso, permítanme, falta explicarles esto. Aquí está el tipo de ventana que se está utilizando. Y también, por ejemplo, aquí, si se fijan, está la frecuencia normalizada. En algunos otros softwares, hay softwares como Analog Device, que tiene su propio software para diseño de filtros. Solamente si lo llegan a utilizar o después se lo encuentran, algo muy importante que deben de checar es la frecuencia en la que les pide las unidades más bien, no la frecuencia. Como las unidades en las que les pide la información, porque muchas de las veces, o estos softwares, lo que hacen es normalizar la frecuencia. ¿Por qué se normaliza la frecuencia o por qué se realiza un proceso de normalización siempre en el procesamiento digital de señales o en cualquier procesamiento? Porque puede haber valores muy altos y al tener una normalización estamos dándole valores de 0 a 1. Y al dar valores de 0 a 1, pues, aunque tengamos valores muy altos, pues está normalizado. Entonces estamos trabajando con valores de 0 a 1 y es más fácil trabajarlo de esa manera. Entonces, es importante que si por ahí utilizan otro software, chequen cómo les estarían solicitando la información para que no vaya a haber algún problema. Entonces aquí, si se fijan, lo que ustedes pueden revisar es el tipo de ventana que están utilizando. Lo que se hace es una convolución de la función de transferencia con esta ventana. Entonces, por eso se obtienen resultados un poquito diferentes. Hay que recordar que la convolución por ahí lo que se hace es multiplicar y sumar, ¿no? Entonces, igual si ustedes utilizan otra de las que también es popular, la voy a actualizar, es esta, ¿no? Si se fijan, pues lo único que cambia es un poco la forma, pero ese cambio de forma pues nos trae consecuencias. Dependiendo de lo que queremos extraer, pueden ser características importantes, ¿no? O para aplicaciones en específico, podría ser algo de mucha utilidad, ¿no? Entonces vamos viendo. Bueno, pues no. Creo que nada más iba a poner la triangular para que vieran la comparativa. Pero realmente lo que se está utilizando es la que vamos a empezar a utilizar es la rectangular, ¿no? La básica. Que viene siendo pues, prácticamente nos deja pasar la mayoría, ¿no? Bueno, entonces de trabajo, pues sí les voy a dejar a lo mejor que nada más que revisen, que tengan su MATLAB disponible. No se crean,
Bueno, sí y no. Lo que pasa que se me olvida que ya la siguiente semana es presencial. Entonces la siguiente semana pues ya nos veremos ahí en la escuela. Yo esperaría que las computadoras pues obviamente tengan MATLAB, que tengan lo que necesitamos. Y si no, por ahí pues nos va a tocar a lo mejor actualizar y eso. No les puedo dar muchos datos de qué vamos a hacer. Hoy tenemos una junta para determinar cómo va a ser la dinámica del regreso a clases. Entonces, este grupo, si no me equivoco, sí está amplio. Y yo no conozco el centro de cómputo, ¿no? No sé cuántos quepan en el centro de cómputo y si se acondicionó o no para que todos estuvieran llevando la clase. Y si no, no sé si vamos a tener que partir el grupo o no sé. Nada más entonces sí les pediría estar al pendiente, ¿no? De igual manera, por cualquier duda, dos cosas que sí les voy a pedir es que tengan su MATLAB en la computadora de su casa instalado para los trabajos, que se dejen en casa, y la otra es que por ahí le solden los pines a su tarjeta para poder actualizar en firma. Entonces eso es lo que les estaría pidiendo. ¿Dudas, comentarios? Hasta aquí. Creo que no, profe. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces por hoy sí la vamos a dejar hasta aquí. Y ya yo creo que nos estaríamos viendo el lunes ahí en clase, ¿no? De todas formas, si hay algo raro o algo como partir el grupo o algo por ahí, pues yo les estaré mandando un mensaje. Si no les mando nada, pues quiere decir que el lunes nos vemos ahí. Y pues Muy bien, entonces profe. sería toda mi parte por el día de hoy. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Luego, profe.